Estamos muy agradecidos al Señor que ya poco a poco están reintegrándose todos los hermanos, están volviendo de sus tan merecidas vacaciones y también estamos agradecidos al Señor por ver a cada uno de ustedes llegando a esta casa. Sé que la mayoría de ustedes con esa gracia, ese favor de Dios han llegado. Sé que otros han venido bajo la presión propia de la familia, el esposo, la esposa, pero sepa usted que si vino bajo este segmento, es algo que al fin del día Dios se valió la situación en la cual usted tal vez está en este momento para poder hablar en esta mañana, el Señor hablar con usted y poder a llegar a su corazón y que usted en esta mañana pudiese tener aquel encuentro que usted necesita con Dios y que nosotros necesitamos también en nuestra afirmación y en nuestro progreso como peregrinos y extranjeros en medio de este mundo tan incierto, tan peligroso, y ver cómo Dios a través de su Espíritu, por su palabra, nos va guiando y nos va enseñando. Romanos capítulo 10, el versículo 1 y 2, nos dice la palabra de Dios así. Romanos capítulo 10, vamos a Romanos capítulo 10, déjenme llegar a Romanos 10. Dice el apóstol Pablo: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Bien, y el apóstol Pablo luego en 1 Corintios capítulo 1, versículo 8, nos dice así. Dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. El apóstol Pablo, como decíamos el domingo pasado, estaba, respondiendo a un planteo que no sabemos a ciencia cierta si era un planteo o un argumento de alguien o adelantándose a cualquier planteo que alguien hubiera hecho acerca de el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios. ¿Y por qué el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios, no había encontrado en Cristo aquel que era justamente Emmanuel, Dios con nosotros, aquel que era el hombre de la profecía, el Dios que se había hecho hombre y de esta forma poder encarnarse en la humanidad y traer salvación para la humanidad? ¿Cómo no habían entendido ellos a la luz de lo que había, de parte de Dios habían recibido y de qué manera ellos no se habían encontrado con Dios? Entonces el apóstol Pablo dice, porque yo les doy testimonio en el verso 2 de que ellos tienen celo de Dios. Realmente hay un ámbito religioso, hay una naturaleza religiosa que los lleva a tener ritos religiosos. Pero aquí pero es muy importante y significativo para el entendimiento de lo que el apóstol Pablo está diciendo y cómo esto podría conectarse con nuestro fuero más íntimo. Dice, pero no conforme a ciencia. O en otras palabras, pero no tienen el conocimiento verdadero. Diga conmigo, conocimiento verdadero. Fíjense que esto es justamente el punto en donde la Biblia hace énfasis, en el conocimiento verdadero. Bíblicamente hablando, obviamente, porque alguien dirá, bueno, hay otros conocimientos que son o dicen ser verdaderos, pero podría ponerse en tela de juicio. ¿Cuál es el conocimiento verdadero? Nosotros entendemos que el conocimiento verdadero es aquel conocimiento que está en la palabra de Dios. Aquel pensamiento y aquel conocimiento que no evade la realidad. Aquel conocimiento, como éramos enseñados en la semana, como decía nuestro hermano Juan,
hace muchos años atrás, nuestro hermano Juan Calvino decía, dejad estas heridas abiertas, porque son imposibles de sanar, solamente un milagro de Dios puede hacerlo. Este conocimiento que nos habla la palabra de un Dios todopoderoso que soberanamente puede obrar, puede sanar nuestras vidas, o soberanamente puede permitir que vivamos con ciertas dolencias, porque en medio de esas dolencias, circunstancias en las cuales vivimos, Dios habla a nuestras vidas y nosotros podemos entenderlo mucho más profundamente de lo que pudiéramos hacerlo en un ámbito de total sanidad, total prosperidad, entre comillas, o bondad que hubiésemos tenido. Por eso es que entendemos a la luz de la palabra que la Biblia no es un libro de ficción, sino que la palabra es un libro de verdades. Y sobre estas verdades nosotros afirmamos nuestra vida y nuestra vida empieza a cobrar, a tener, a encontrar sentido, un sentido más profundo que aquel que está viviendo lejos de Dios. Convengamos en que todo mundo puede tener una casa, pero no todo mundo tiene un hogar. Todo mundo o mucha gente puede tenerla y en la nevera llena, pero no todos le pasa la comida a consecuencia del estrés que tienen viviendo en sus delitos y pecados. Pueden tener la mejor de las recámaras, pero no concilian el sueño. Mientras que esto como consecuencia secundaria, porque es secundario, de la paz y el cuidado que Dios nos da, como hijos de Dios podemos experimentar esa provisión, esa providencia, ese cuidado que solo viene de nuestro Señor. Y en primera instancia, lo que Dios nos regala es la salvación. Ahora, alguno pudiera decir, ¿pero la salvación de qué? La salvación de la ira de Dios, la salvación a estar viviendo en el infierno. Y para algunos, la antesala del infierno es lo que están viviendo. Si no, miren hacia atrás, en una forma introspectiva, no en la literalidad, miren al pasado y si hay pura devastación, ahí Dios no estuvo obrando, ahí Dios no está actuando. Esto es propio, es parte de una posición, una instancia real en cuanto a nuestra condición delante de la vida, y Dios a través de su Espíritu empieza a confrontarnos con esa realidad, con ese conocimiento verdadero, y ese conocimiento verdadero hace que nos podamos rendir y podamos de una manera sabia permitir que Dios empiece a gobernar, a controlar nuestras vidas por encima de todo lo que nosotros pensamos o sentimos. Es que hay una transformación en cada uno de nosotros, y esa transformación tiene que ver, como dice el apóstol Pablo, con el creer y el confesar. ¿Creer qué? Creer que lo que Cristo hizo en nuestra vida. Pero no es una creencia cualquiera, sino que es fruto de una experiencia, de una transformación en nuestros corazones. Por eso nuestro corazón, dice el apóstol Pablo en Romanos 10, cree, nuestro corazón cree, y lo que cree en nuestro corazón lo confiesa nuestra boca. Esto es la experiencia sobrenatural que Dios hace, cambiando y transformando nuestra naturaleza. No es un discurso, no es una narrativa religiosa, sino que tiene que ver con una transformación en nuestro corazón. Y dicha transformación es a partir justamente de lo que el apóstol Pablo dice: aquel conocimiento verdadero edifica, porque está consolidado, está fundado en el amor de Dios. Amor de Dios que ha transformado nuestra vida, de la cual en esta mañana vamos a ahondar tal vez un poco más, un paso más de lo que usted, por la gracia de Dios, ha conocido. Pero el conocimiento por el conocimiento en sí es un arma de doble filo. El apóstol Pablo lo dice a los Corintios: el conocimiento técnicamente envanece. Y esta es la experiencia de muchos, de su condición pecadora, de lo que la Biblia afirma, que por cuanto todos pecamos estamos lejos de la gloria de Dios, y que la paga del pecado es muerte, y esto se encarna en nuestra vida reconociendo nuestra condición, y solo de esa forma, solamente de esa forma, sin justificación, sin negociación, sin ningún tipo de, digamos, de nada de eso, nada de nada, absolutamente de nada.
sin una rendición absoluta e incondicional, es cuando podemos encontrar esa gracia de Dios. Gracia que en esta mañana está permitida y está asequible a aquellos quienes empiezan por la obra del Espíritu Santo a reconocer su condición. Pero gracia también que nos hace recordar de dónde Dios nos sacó, de tal manera que nos volvemos hombres y mujeres, jóvenes y niños agradecidos, porque Dios nos ha rescatado una mala manera de vivir. Una manera de vivir totalmente ajena, enajenada en nosotros mismos. Y de esa manera nos volvemos hombres y mujeres, jóvenes y niños agradecidos a Dios. En cuanto a el pensamiento propiamente dicho, del poder encontrarse con Dios, hay algo que en el conocimiento de la verdad, en esta mañana, nos ha de ayudar a poder ahondar y profundizar en lo que esto significa. Y fíjense que, de hecho, las malas interpretaciones bíblicas y las interpretaciones filosóficas de pensamiento de verdades de otras fuentes, pues no fuentes de la Biblia, son elementos que no son nuevos, son extremadamente viejos. Lo que pasa es que con el tiempo la narrativa cambia y se sofistica, se hace más sofisticado, se hace más nueva la manera de decir las cosas, por lo que parece que fuera una novedad. Y dicha novedad, nosotros pudiéramos, o el mundo lo toma como un estilo o una forma de vivir. Lamentablemente, a la sutileza de estas verdades que son del mundo, que no son bíblicas, empiezan a permear el pensamiento de la iglesia cristiana y después se empieza a tomar como parte del mismo discurso o narrativa bíblica. Y esto es algo que hace extremadamente daño. Fíjense que en Mateo capítulo 22 es algo que en esta mañana quisiera afirmar sobre aquel pensamiento que el apóstol Pablo dice, bueno, conocen, pero no conocen según el pensamiento verdadero. ¿Por qué? Porque esta línea de pensamiento que la palabra de Dios nos va mostrando tiene su base con la humanidad misma nacida, porque es parte del pensamiento natural, de la ausencia del pensamiento espiritual, pero que ha encontrado la sutileza de encontrarse o de meterse en el pensamiento cristiano, que realmente ha causado extremadamente daño, tanto así como cuando el miércoles pasado decíamos que afirmábamos, obviamente no bíblicamente hablando, diciendo a la gente, bueno, si tú recibes a Cristo, todas tus heridas se van a sanar. Si tú recibes a Cristo, todas las cosas van a solucionarse. ¿Por qué? Porque entendemos, hemos sido entrenados, erróneamente entrenados, de que en la madurez que vayamos teniendo en Cristo, toda nuestra vida se va a solucionar. ¿Bien? Y la verdad no es lo que dice la Biblia. La Biblia le dijo al apóstol Pablo, bástate mi gracia porque mi poder pues se perfecciona en tu debilidad. Que hay traumas que nos han de acompañar toda la vida. Y hay algunos que van caminando más rápido y otros que van cojos, pero van camino a la gracia. Dios los va sosteniendo. No se puede evitar las consecuencias del pecado para muchos que son víctimas o victimarios, pero como sea, es una verdad bíblica que nos ayuda a encontrar el cuidado y el favor en el Señor. Y esto es justamente también parte de esto que vamos a ver ahora, parte de esa percepción, una percepción que parece buena, que es, parece armoniosa, pero que al final del día nos va desviando de las verdades bíblicas. Dice el gran mandamiento, hablando de a quién o de qué manera uno debe amar, porque en el versículo 36 del capítulo 22 de Mateo, al Señor le preguntaron, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y luego dice, este es el primer y gran mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Bien? ¿Dónde está la dificultad? La dificultad está
en algo que hace muchos años atrás yo escuché de un predicador en una reunión de jóvenes donde todos aplaudimos la enseñanza, pero aquellos que, por lo que yo después empecé a platicar con algunos jóvenes, no encajaba lo que estaba diciendo. ¿Y qué era lo que estaba diciendo este predicador? Bueno, este predicador decía que solo puedes amar a Dios y a tu prójimo tanto como te aceptes y te ames a ti mismo. Solo puedes amar a Dios y a tu prójimo tanto como te aceptes y te ames a ti mismo. Y usted puede decir, oh, pastor, yo escuché esa predicación, con otro sabor, con otro color, pero yo lo escuché, ¿sí? Es más, yo en lo personal también lo he escuchado como parte de esa motivación, esas predicaciones motivadoras, ¿bien? ¿Y qué dicen? Bueno, solo puedes amar a Dios y a tu prójimo tanto como te aceptes y te ames a ti mismo. De hecho, la promesa simplemente es que cuanto más mires interiormente y te ames a ti mismo, más puedes amar a los demás y estar en paz y contento. Fíjense qué bien que suena. Alguno puede decir amén, 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 amén. No, pero no lo diga, no se me adelante porque después se va a quedar en vergüenza. ¿Bien? El mensaje, palabras más, palabras menos, del conocimiento que no es en cuanto a verdad, como dice el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Roma, y luego lo afirma en 1 Corintios cuando dice que el conocimiento envanece. El mensaje decía o dice así: tratamos a otros de la misma manera que nos tratamos a nosotros mismos. Y si no estoy seguro de mi valor, no sabré cuál es el valor de los demás. De hecho, la falta de amor propio se ve como la raíz de todo tipo de problemas que van desde la depresión hasta el acoso escolar y la obesidad. En realidad, tú tienes problemas con el sobrepeso, tú tienes problemas con el bullying, tú tienes problemas de diferentes órdenes porque tú no te amas a ti mismo. Entonces, empieza un programa de ejercicios, empieza un programa de yoga, ¿sí? No me saquen esto de contexto porque si no vamos a poner cualquier cosa, ¿no? Pero hagan un programa por el cual ustedes puedan ayudarse para que ustedes estén fuertes en ustedes mismos y de esa manera ustedes van a poder amarse a ustedes mismos. Fíjense qué notable, qué sutil, qué equivocadamente sutil que es esta percepción de lo que la Biblia dice. Porque en realidad dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pareciera ser que dice esto, pareciera ser que se pudiera hacer un desarrollo exegético y una enseñanza en un servicio religioso, pareciera. Pero el problema es que por más atractivo que este discurso sea, el tema de que nosotros nos miremos a nosotros mismos y así va a aumentar nuestro valor, no se conecta con los principios bíblicos. No hay una conexión efectiva. Y usted me dirá, ¿por qué no hay una conexión efectiva? Bueno, porque en primera instancia, lo que la Biblia nos muestra, que el amor propio, el amor por nosotros mismos, no es satisfactorio en sí. El primer problema con mirar hacia adentro por amor a uno mismo es que somos pecadores. Eso es lo primero. Y si usted y yo vamos a ser honestos con nosotros mismos, y afirmo la palabra honesto, con claridad a la que el Espíritu Santo nos presenta, si vamos a mirarnos a nosotros mismos adentro, no hay mucho que amar. No hay mucho para amar. O sea que si nosotros nos vamos a ver para adentro, para poder decir, bueno, no hay mucho para amar. Por esto decíamos el domingo pasado que hay gente, o el mundo en sí, trata de ver mucha ficción, porque es aquello que va calmando su impacto con la realidad. Entonces, cuanto más ficción la persona tenga, empieza a encontrarse con una realidad que es una realidad paralela. Así ocurre también con aquel que vive en la drogadicción, en el alcoholismo o en la pornografía. Pues es todo parte de aquello que es una realidad paralela
a una realidad que no puede confrontarla o no quiere, o le ha parecido más cómodo vivir de esa manera, con consecuencias absolutamente devastadoras. Esto es propio de nuestra naturaleza caída. Y esto justamente es el planteo por el cual la palabra de Dios nos está mostrando que el Espíritu Santo nos confronta con nuestra realidad, y bueno sería que pudiéramos reconocer nuestra condición y buscar la ayuda, no en nosotros mismos, sino en aquel que puede salvarnos, aquel que nos extiende la mano. Por eso podemos ver el pecado en todos los aspectos de nuestra vida y vemos que estamos profundamente defectuosos. Esa es la verdad. Ni para qué echarle mentira, mi hermano. Yo sé que usted no viene a entretenerse, ni yo vengo a que usted venga a perder el tiempo, ¿bien? Sino que usted viene a encontrar lo que la palabra de Dios le está mostrando, y podemos ver que si conectamos estas dos verdades, o sea, la del mundo, que es una verdad entre comillas, y la verdad bíblica, vamos viendo que la filosofía del amor propio promete que si miras hacia adentro y puedes encontrar una manera de amar lo que ves, encontrarás la paz. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que lo que esta filosofía te promete o te pide en última instancia es que mires a tu interior, que lo veas, pero que empiece a gustarte tu interior, que empiece a gustarte tu pecado. Por eso es que hay deficiencias masivas en nuestra vida en las cuales no podemos encontrar satisfacción en nosotros mismos. Pero lo que justamente de una forma tan sutil dice, no, tienes que amarte a ti mismo, es decir, en otras palabras, tienes que entrar a que te tiene que gustar lo que estás viendo dentro tuyo. Por eso es que ahí está el ámbito de confrontación. La filosofía del amor propio se basa en la idea de que los seres humanos son fundamentalmente buenos y amables. Y cuando el amor propio no funciona y estamos insatisfechos, podemos atribuir a esto, a nuestra propia ceguera. Entonces tenemos que esforzarnos en encontrar la luz, encontrar la manera de que nuestro interior esté en paz y que nuestro interior nos guste. En otras palabras, congraciarnos con nuestro pecado, justificarlo. Esto es lo que nos lleva justamente este pensamiento que aún se ha insertado en la iglesia. No, tú tienes que amarte a ti mismo. En realidad tú no te tienes que amar a ti mismo, tú te tienes que aborrecer a ti mismo. Porque si te miras para adentro y empiezas a ver la condición en la que te encuentras, más que decir amén, tienes que gritar de una manera increíble. Porque esta es la forma en la cual podemos encontrar sanidad. Al final del día, como decíamos el miércoles pasado, la verdad duele y puede ser muy dolorosa, pero es la única que encuentra realmente alivio o alivia a aquellos que están oprimidos, a aquellos que están traumados. Es la verdad, y esa verdad es aquella quienes nos expone a nuestra condición y nos hace verdaderamente libres. Por eso, simplemente no podemos ver lo hermoso que realmente somos. ¿Por qué? Porque estamos ciegos, según el pensamiento del mundo. Ahora, la Escritura y la experiencia personal me muestra que sin mirar más allá de nosotros mismos hacia Cristo, realmente tenemos muy poco que amar. Hay muy poco que amar. Hay demasiado poco que amar. Es más, la lucha que hay en nuestra insatisfacción y en nuestra condición, en esa tensión que se nos impone de poder amarnos y estar en paz con nosotros mismos, generalmente es la causa de la depresión. ¿Por qué? Porque no es coincidente lo que vemos con lo que tenemos que ver. Es como aquel depresivo que se le dice, mire, siéntese bien. Como que se sienta, no, pero siéntase bien. No, me siento mal y me hace más mal que me digas que me sienta bien. En realidad me siento mal. Y esto es lo que la palabra de Dios nos expone. Nos sentimos mal porque nuestro corazón está totalmente podrido, putrefacto. Y este conocimiento, que es un conocimiento según la ciencia que el apóstol Pablo dice, lo único que te lleva es a tratar de negociar con tu pecado para que de alguna manera puedas estar en paz,
justificando tus acciones, que en el fondo, al final del día, sabes que está totalmente mal, está totalmente distorsionado, está totalmente defectuoso. Y es aquello a lo cual en esa tensión de ese doble mensaje te lleva a la locura. No hay mejor manera de enloquecer a alguien que darle un doble discurso. Te amo y te golpeo. ¿Cómo? Si me amás, ¿por qué me golpeás? Un doble discurso enferma a la gente. Y la Biblia te dice, mira, no hay un doble discurso. Tu corazón está putrefacto. Y no mires tu corazón. O mejor dicho, mira tu corazón y escandalízate de él. No trates de negociar con tu corazón. El amor propio es una de nuestras formas más elevadas de autoengaño. Nos enredamos justamente en ese valor de lo que somos y lo que realmente significamos y nos justificamos. Pero nos negamos a reconocer la verdad que nuestro propio pecado tiene, que nos ha robado. El pecado nos robó la hermosura. Nos ha robado la hermosura. Pero nosotros tratamos de alguna manera, bajo la influencia de este mundo, que trata de engañarte, que trata de que no veas tu condición. ¿Saben por qué? Porque el diablo sabe que mientras ocultes tu enfermedad, esa herida se va a pudrir. Esa herida va a ser totalmente más grande. Y lo que Dios no quiere que esa podredumbre siga en tu vida. Lo que Dios quiere es que tú expongas. El salmista decía, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Si usted por ahí está viejo, se mira viejo, considérese de qué manera usted está ocultando esa pecaminosidad, esa infección que solamente el poder y el favor de Dios puede limpiar, puede sanar. Y esto es lo que la Biblia nos muestra. Muestra nuestro corazón. Y no amar nuestro corazón, sino mirar y reconocer de qué manera está podrido. El amor propio, como decíamos, es fundamentalmente insatisfactorio y carente, porque de alguna manera se espera que ignoremos a la mitad de quién somos como seres humanos pecaminosos. Somos pecaminosos. Y esto justamente tiene que ver con esa acción de autosuficiencia, que es un autoengaño y es una manera de poder evadir aquello que Dios quiere hacer en nuestra vida. Por eso, mi querido, usted no tiene que amarse a usted mismo. El amor propio, desde esta perspectiva, es extremadamente nocivo. En segunda instancia, Dios no quiere que aceptes tu pecado. Por eso es que es totalmente equivocado entender exegéticamente que amarnos a nosotros mismos, como amamos a nuestro prójimo, tiene que ver con aceptar nuestra condición. No, Dios no quiere que aceptes tu pecado. Él no quiere que esto ocurra. Una visión no bíblica del amor propio no solo te deja insatisfecho, puede dejarte sin santificar. No hay santificación en tu vida. No hay un deseo de poder buscar y ser más como tu maestro. Si descartamos la convicción de conciencia como simple falta de aceptación de nosotros mismos, corremos el riesgo de confundir las amables advertencias de Dios con ataques de Satanás. Son advertencias de Dios. Dios te advierte constantemente de tu condición y te reprende. Y esto es justamente la manera en la cual Dios está tratando con tu vida, no para que aceptes tu condición pecadora, sino para que reconozcas tu debilidad, para que reconozcas en qué condición te encuentras, para realmente encontrar esa verdad que no es según la ciencia que te envanece, sino el amor de Dios que te confronta con nuestra realidad. Miramos nuestro corazón, miramos nuestra condición, casi vomitamos de nuestra putrefacción en nuestro interior y de esta manera buscamos la ayuda que viene de parte de Dios. Por eso, aunque no lo comprendamos, el llamado de amar a nosotros mismos, cuando se ofrece una respuesta a los sentimientos de culpa, realmente puede minar esta verdad clave. Puede hacer que podamos destituir las verdades bíblicas que nos ayudan a encontrar nuestra condición
y de esta manera exponernos para que Dios empiece a hacer su obra perfecta en nuestra vida. Por eso es que la palabra de Dios nos muestra de una forma clara esta verdad. Nos dice en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1, donde leemos que en los últimos tiempos la gente será amante de sí misma, antes que amantes de Dios. Así que hay una manera en la cual el amor de uno mismo puede usurpar el legítimo lugar de Dios en nuestros corazones. La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque empiezan a ser amantes de sí mismos, empiezan a amarse a sí mismos y empiezan a usurpar el lugar que solo a Dios le corresponde. Muchos hoy pueden retroceder en este punto. Tal vez usted ha luchado con la culpa aplastante que simplemente no se puede deshacer. Luchar activamente por el amor propio y la autoaceptación puede parecer la única manera posible de arrojar los sentimientos de culpa o incapacidad que usted siente. Desde la perspectiva natural pudiera usted pensar esto, pero esto no es así, ya que el batallar usted con usted mismo, justificando sus acciones y tratando de estar en paz en su corazón, lo único que trae es frustración y es una cadena descendente hacia directamente el infierno. Por eso es que el alivio temporal que usted pudiera sentir por el amor propio no puede compararse con el abrumador alivio del amor verdadero y la aceptación por Dios. Aquella aceptación que usted puede encontrar en Dios, en lo que Dios lo ama, a pesar de su condición, es totalmente superior a ese amor que usted puede tener por usted mismo. Y es ahí donde el apóstol Pablo dice que el verdadero conocimiento es aquel que está manifestado en el amor de Dios. Y el amor de Dios es la esencia de ese conocimiento que transforma nuestra vida. Esto es lo que la palabra de Dios nos está mostrando. Solo cuando aceptamos la realidad de la redención podemos encontrar la libertad para mirar hacia afuera. Cuando nuestra mirada está inclinada hacia adentro, no podemos amar a Dios. Amar a Dios justamente significa amar a aquel que no está en nosotros en primera instancia, sino que está afuera y quiere extendernos la mano. Y cuando Él nos extiende la mano, cuando Él es el Señor de nuestra vida, su Espíritu empieza a transformar nuestras vidas. Pero no somos nosotros ni nuestras buenas intenciones. Recordará que en innumerables oportunidades dijimos, el secreto de la vida no es saber qué tan fuerte e inteligente es usted, sino saber qué tan fuerte e inteligente es Dios. Y cuando esto se aplica en nuestra vida, nosotros con la sabiduría que el Espíritu Santo nos da, empezamos a creer en sus promesas, a ponerlas por obra, y esto empieza a evidenciar, a comprobar que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Esto es lo que ocurre cuando experimentamos la fuerza de Dios, la sabiduría de Dios en nuestro diario vivir, en nuestra confianza absoluta en Él. Y sabiendo que Él es soberano para hacer lo que quiera en cada una de nuestras vidas. Por eso es que entendemos que aquel amor que es un amor propio de la autoaceptación tiene que ver en primera instancia desde la perspectiva bíblica con el amor a Dios y con el reconocimiento de nuestra condición. Saber de que Dios nos acepta tal y cual estamos no justifica nuestra condición, pero no nos echa cuando hay un corazón contrito y humillado. Y es a partir de ahí, es a partir desde ese punto donde comienza el proceso de transformación en nuestra vida, de santificación. Donde hay una transformación real, no una transformación ficticia. Donde hay un proceso en el cual el Espíritu Santo y solo el Espíritu Santo va haciendo en cada una de nuestras vidas. Por eso, solo cuando aceptamos esa realidad de redención, podemos encontrar libertad para mirar hacia afuera. Solamente ahí. No hay otra posibilidad. Mi querido, mi querida, si usted empieza a negociar con sus situaciones para estar en paz y justificar su condición,
permítame decirle que su pensamiento no es bíblico. Si en esta mañana usted mira su corazón y se aterra, como muchos lo hacemos y lo hemos hecho, y en ese aterrarse pide usted la ayuda y el cuidado y el favor de Dios y su misericordia y su gracia para mostrarle cómo caminar, es allí por donde encuentra el genuino y verdadero apoyo de nuestro Señor en su diario vivir. Por eso, usted en esta mañana pudiera amarse lo suficiente. La respuesta es sí. Sí pudiera amarse lo suficiente cuando encuentra el genuino amor de Dios que lo ha amado primeramente a usted, que lo ha redimido, que lo ha perdonado, que lo ha transformado, pero que no está usted autojustificándose, ¿me entiende? No es mirar el corazón hacia adentro y decir, mira, a ver, vamos a mirarlo varias veces para que esto sea lo más familiar y lo que antes me escandalizaba ya no me escandalice tanto. No, no es justamente esa visión, es mirarlo, no es negociar, es encontrar aquella condición en la cual digo, esto está mal, pues esto realmente no es correcto, no es correcto. Aunque el mundo lo haga, esto no es correcto. Y es a partir de ahí donde el poder de Dios, nuestra debilidad y nuestro reconocimiento de nuestra condición hace que Dios se glorifique en cada una de nuestras vidas. Por eso, el mundo no puede realmente ayudarnos a nosotros mismos. No puede ayudarnos, porque mirar hacia nuestro interior no es la solución, no es la salida. No es que vas a encontrar el método para bajar de peso cuando estés en paz contigo mismo. No es que vas a encontrar la paz en tu corazón, en tu interior, en tu mente, cuando empieces a justificar tus adicciones, tus inmoralidades. Cuando empieces a negociar con la culpa viniendo a la iglesia. No, no es eso. Eso es fantasía. Y esa fantasía genera frustración. Y esa frustración te lleva al mismo infierno, tal como aquel ateo que niega a Dios. No más que eres aquel que vas al infierno, pero estás engañado, convencido de que te vas al cielo, pero te vas al infierno. Cuando nosotros realmente, bajo la gracia y el favor de Dios, vemos nuestra condición, es solamente ahí cuando Dios puede glorificarse. Yo sé que esto es fuerte, mi querido. Yo sé que una cosa es decirlo y otra cosa es cuando usted empieza a internalizarlo, cuando empieza a poder procesarlo en su corazón. Solo así, mi querido, usted encuentra sanidad. Solo así, en primera instancia, usted encuentra la salvación, reconociendo su condición pecaminosa, reconociendo que el mensaje del Evangelio es un mensaje de libertad, ya que este mensaje está enfocado no en la ayuda de a usted mismo, sino en la ayuda de aquel que le está tirando el salvavidas, para que usted en esta mañana se aferre, lo agarre y por la fe crea y lo reciba, y como lo cree, lo confiesa. Lo confiesa por lo que Dios ha hecho en usted, por el milagro que Dios ha hecho en su vida. Esta es la experiencia de la sana enseñanza, bíblicamente hablando. Otras enseñanzas pudieran darle una paz muy, muy temporal, pero no se compara con el poder encontrándose acepto ante Dios. El poder saber de que en la misericordia de Dios, Dios me está recibiendo, me ha recibido. No importando la condición, no importando la situación, no justificando mi condición, ni justificando mi situación, sino que trabajando sobre aquello que Dios ha de hacer en mi vida para glorificarse en cada momento. Yo le invito a que incline su rostro, vamos a orar.
Y mientras oramos, quisiera que puedas responderte estas preguntas. ¿Te amas lo suficiente como para dejar de negar que tus pecados, tus faltas, tus insuficiencias son tan reales como tus virtudes? ¿Te amas tanto lo suficiente como para dejar de negar que tus pecados, tus faltas, tus insuficiencias son tan reales como tus virtudes? ¿Te amas lo suficiente como para dejar de raspar la autoestima de partes rotas y pecaminosas de sí mismas y en cambio abrazar el don gratuito del amor del Padre por el amor de Cristo? ¿Te amas lo suficiente como para dejar de negar tus pecados? Esto es vital para encontrarse primeramente con el Señor y para caminar con Él en santidad. Esto es vital porque, como decíamos, el mensaje del Evangelio es un mensaje de libertad que nace y viene desde afuera de nuestro quebrantamiento. No viene de adentro, viene de afuera, de la presencia de Cristo en tu vida. Y esto es lo transformador. No es autoconvencimiento. No es un estado mental. Es el mismo Dios con su misericordia glorificándose en tu vida. En esta mañana lo que estamos permitiendo es que Dios sea Dios y que Él se glorifique. Porque este es tu tiempo con Él. Y la respuesta es aquella respuesta que le tienes que dar a su palabra. En esa verdad que no nace en amarte a ti mismo para negociar con tus pecados y mirar tu corazón y que estar en paz con tu corazón. No. Nace en mirar tu corazón, ver tu pecaminosidad y quebrantarte delante de Dios buscando ayuda, sabiendo que Él vendrá a tu socorro. Porque reconoce o reconoces tu condición, tu condición de convaleciente, de convalescencia, que es el mejor lugar donde usted y yo podemos estar, para de esta manera encontrar justamente esa aceptación en Dios y encontrar esa paz que no se puede explicar, esa paz que solo Dios la da, ese gozo y ese cuidado que solo tienen aquellos que están escondidos con Cristo en Dios. Padre, permite que tus hijos en esta mañana puedan experimentar a la luz de tu palabra esta verdad. Que dejen de negociar con ellos mismos y que al mirar su corazón puedan reconocer cuánto te necesitan. Porque tú no quieres que nosotros aceptemos nuestros pecados. Señor, reconocemos que el mundo nos dice: permanece como eres, permanece como eres. Pero tú nos dices en tu palabra que hemos de ser transformados por ti, de venir a ti para ser transformados. Padre, y si aún aquí hay alguien que es un hijo tuyo y que Señor, ha sido
víctima de este mensaje a continuar como está. Padre, hoy, Señor, sacude su vida para que pueda rectificar sus pasos y glorificarte a ti. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Oh, alma cansada y turbada, sin luz en la senda andarás. Al Salvador mira y vive. Del mundo la luz es su faz. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. De muerte a vida eterna te llama el Salvador fiel. En ti no domine el pecado, hay siempre victoria en él. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Del glorioso Jesús. Del glorioso Jesús. Del glorioso Jesús. Jamás faltará su promesa. Él dijo, contigo estoy. Al mundo perdido ve pronto y anuncia la salvación hoy. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Del glorioso Jesús. Yo fijo mis ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Ya lo terrenal no vale más a la
eres glorioso, Señor.